está nublado. 21 grados con la humedad del 73%, no hay cambios por el momento, lo que sí las máximas van a llegar a los 31 grados centígrados en Posadas. Vos sabés que si hay un sector que a mí me moviliza mucho es el del adulto mayor, el de la tercera edad, porque creo que en el fondo yo también tengo hasta miedo de llegar a viejo, ¿no? A viejo en el sentido lindo, no de ese despectivo. Y la verdad que la llegada de 27 noches, mamita, me movilizó todo. Me movilizó todo no solo por la historia, sino porque también uno nunca sabe qué van a hacer con uno. A veces se bromea, ¿no? Con los hijos diciéndole me vas a tirar en un geriátrico o me vas a tener en alguna piecita en mi casa. Pero creo que nadie piensa en te voy a hacer internar en un psiquiátrico con tal de deshacerme de vos. Se supone que no. En la mesa tenemos a varios que tendrían que... No. Pero al margen de eso vamos a hablar de 27 noches. Y tenemos el enorme placer y agradecemos muchísimo que nos atienda Natalia Cito, que es escritora, pero que además tiene conocimientos amplios en psicoanálisis como para habernos hecho reflexionar y movido absolutamente todo. Natalia, soy Laureano, estamos con Evelyn y con Enzo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Laureano. ¿Cómo están? ¿La conociste personalmente? ¿Cómo llega esta historia de Sara Katz a tu vida? Bueno, Sara Katz es el nombre en la ficción que yo le puse en la novela. La historia está basada en la historia real de Natalia Cohen, a quien sí entrevisté cuando ella tenía 99 años. 11 años después, 11 años después, perdón, de que le había pasado esta situación de la internación, porque eso fue en el 2005, cuando ella tenía 88 años. Sobre todo, digo, uno se inspira en historias, pero ¿te conmovió en lo personal? ¿Cómo hiciste para salir de lo sentimental a la realidad de esa mujer? Bueno, es interesante tu pregunta, porque siempre, a mí me parece que para escribir son necesarias dos cosas, ¿no? Por un lado, que algo toque la fibra íntima propia en algún sentido, y también tener la suficiente distancia como para escribir con frialdad. Porque para lograr que el texto funcione hay que hacer una cantidad de operaciones sobre la realidad y hasta manipulaciones, digamos, diferentes tipos de recursos literarios para que eso se convierta en un texto literario y que no sea un relato de la realidad. Entonces, sí, me tocó la fibra, que diría, quizás son muchas y en general muchas veces uno no sabe, no las conoce a todas en profundidad, ¿no? Pero a mí me interesó ir a ver cómo otra forma de vejez, ¿no? En el libro dice que Natalia Cohen y Sara Katz, después gracias a la escritura del libro, me mostró que la vejez es un lugar en el que se puede vivir, y eso me resultó valioso, me lo quedé para mí. Me gusta esa última frase, sobre todo para mí, ¿no? De lo que te acabo de decir. ¿Cómo hacer para que no se haya politizado el tema, sobre todo porque había un personaje en el medio profesional que es legislador? Bueno, supongo que tuvo que ver con que ese nunca fue mi mayor interés. Siempre digo que fue más bien el precio que yo tenía que pagar, precio en el sentido de que podía haber lectores que lo leyeran más por ese lado. A mí nunca fue lo que más me interesó. Me parece que incluso en la historia real fue Facundo Manes, pero podría haber sido cualquier otro, es decir, hay algo como el producto del sistema, iba a haber un médico que estuviese dispuesto a funcionar de esa forma. Entonces me parece que no se politizó por eso, porque nunca estuvo puesto el foco ahí. Se publicó, es una novela basada en hechos reales. En la película tampoco está puesto el foco ahí, y a mí me parece, y tampoco está puesto el foco en los personajes reales, ¿no? Porque a mí siempre me interesó la historia, no importa a quién le ocurrió, le podría haber pasado a muchas familias. Y de alguna manera, cuando nos llega el momento de ocuparnos de los padres, o cuando a nuestros hijos les llegue el momento de ocuparnos de nosotros, de acuerdo a la situación social y demás, me parece que hay cosas equivalentes que pueden pasarle a muchas familias. No quiero spoilear ni la historia escrita ni la película, pero en definitiva el problema estuvo en el estilo de vida que era, entre comillas, inadecuado para la edad que tenía, Natalia. Bueno, está buena es tu palabra, inadecuado, ¿no? Porque cuando alguien
inadecuado en el sentido de que no se adecúa, siempre trae problemas, ¿no? Siempre es como, hace ruido. Y me parece que eso a veces en determinados contextos tiene más espacio y en otros contextos es más sancionado. Y bueno, sí, esta mujer, Sara Katz, tenía comportamientos inadecuados que... ¿Te cerró cómo se terminó filmando, cómo se terminó editando? A mí la película me gusta mucho, a pesar de las grandes diferencias que tiene con el libro, ¿no? La película cualquier película es una traducción a otro idioma, el idioma audiovisual es otro, y tiene dos grandes diferencias, digo, más allá de las argumentales, que hay el personaje de Daniel Hender en el libro no existe, por ejemplo, pero tiene sobre todo dos, y es que la película es una tragicomedia, digamos, tiene tonos de humor que el libro no tiene, y lo otro es que la película permite más pensar en términos de buenos y malos, ¿no? Como de los que están del lado del bien y los que están del otro lado. De hecho, eso es algo que se usa en la película. Me parece que está bien utilizado, pero el libro tiene un planteo distinto, que es que el otro día en una entrevista con Santiago Kovadlov, él decía, bueno, en el libro, en 27 noches, no hay inocentes, ¿no? O sea, la cosa es como más compleja. Aún así, la película me parece una película muy interesante y muy valiosa. La última, chicos, no me maten. Si uno piensa en una Sara, una Natalia pobre, versus esta Sara Natalia millonaria, ¿la historia hubiera sido otra? En alguna medida probablemente sí, no solo por si hay o no bienes y dinero por el que pelearse, sino por los recursos también, ¿no? Es decir, tuvieron que insistir y buscar un médico, otro y otro, hasta dar con alguien que o por, qué sé yo, ¿no? Como que me parece que las disputas de los objetos y los bienes, cualquiera sean, ocurren en muchas familias porque significan otras cosas, sobre todo. Evelyn Jiménez. Hola Natalia, ¿cómo estás? Más que nada pienso en el proceso donde te tocó escribir básicamente toda esta historia y pienso en tu mirada, si cambió al respecto de lo que vos buscabas transmitir desde ese momento hasta que lo tenías de manera física como para que los lectores lo pudieran disfrutar o apreciar. ¿Hubo un cambio ahí? Sí, bueno, sí, es interesante lo que preguntas. Sí, yo siempre digo que si los libros que escribo, si no hay un momento en el que el libro me empiece a decir cosas que yo no sabía, el libro no vale la pena. Entonces yo te diría que empiezo siempre, me embarco en la escritura de mis libros